algo que no había hecho aún y que la gente me lo había pedido hace muchísimo tiempo. Aquí en medio todo y bueno, ahí lo tenéis. Aquí la tenéis, la Col SAA, Signal Asset Army, calibre 45, en este caso es calibre .177, ya que es de balines de plomo. Y la Remington 1870 y algo, 1877, 75, perdón. Primero que nada voy a quitar las fundas, porque aquí en medio las fundas no hacen nada más que estorbar, y lo único que va a ocurrir es que se caigan las vainas estas, ¿veis? Hay una vaina a punto de caerse. Vamos a quitarlas y vamos a lo que nos importa, que es lo que os gusta. Mira que me queda una por ahí, ya la buscaremos. Bueno, las dos son preciosas. Si os dais cuenta, he elegido este modelo, el modelo cromado, porque son las dos más parecidas. Sabéis que de este modelo lo tengo en negro envejecido, en azulado y este. Y la Remington la tengo en este color solamente. Empezaremos por la Remington. Ya sabéis que tengo algunos vídeos sobre ella. Está usadita, esta le encanta a mi mujer. Esta es la que a ella le gusta, cuando le gusta disparar, le encanta disparar con ella. El problema que tiene esta, como esta otra, que al ser cromada, pues se quedan marcadas los dedos, todo. Solamente deciros que la prueba que va a consistir hoy, lo que más os va a gustar, no va a ser desarmarla, ya que lo he hecho varias veces ya. Va a ser disparar con ella, hacer pruebas de agrupación, pruebas a larga distancia y alguna cosa más. La prueba de penetración no voy a hacerla porque tengo hecha ya dos sobre ella. Las buscáis en el canal, simplemente que pongáis Remington 1870 y tantas, no me acuerdo tú, se pone 75. 1875, tenéis la parte 1 y la parte 2. Tenéis pesos, disparos, dureza de gatillo, todo, absolutamente todo lo tenéis ahí, excepto lo que voy a hacer hoy, claro. Las dos tienen limitación de cachas de marfil, si os dais cuenta. Las dos se cargan de la misma forma. Me tiro más para adelante para que lo veáis mejor. Las dos se cargan de la misma forma, con cartuchos de CO2. Sacas la uñita de aquí, le pones el cartuchito ahí delante, dentro, humedeciéndolo un poco. Esperemos que esta hace tiempo no disparo con ella, no tenga problemas. Y la otra exactamente igual. Veremos, ¿ves? Igual. La crítica de los puristas sobre este tipo de réplicas de revólveres es que todo lo que es la culata, la empuñadura, es demasiado grande, y es cierto, y lo he repetido 1000 veces. ¿Por qué es más grande? Porque si fuera del tamaño normal, que sería este, fijaros que aquí tiene que ser así, la mano como se coge, la original llegaría por aquí, el quinto dedo de la mano derecha o izquierda se quedaría casi fuera. Esto es debido a que si le hicieran igual como la original, no cabría la cápsula de CO2. Cápsula de CO2, cogeremos una por aquí, para que la veáis, un montón. Fijaros lo que ocupa, es decir, que si le hicieran cortita, sobresaldría por detrás. Vale, muchos me preguntan de cuál me gusta más de las dos. Pues la verdad es que me gustan las dos. La que sí que es cierto que voy detrás hace mucho tiempo y no la consigo, que para mí es la auténtica pacemaker, es la que el cañón tiene una pulgada menos, que es así, rasada al mismo tiempo que el extractor de vainas. Esa tiene extractor de vainas aquí, y la Remington lo tiene en esta otra parte. Por aquí, pues lo pones en la posición, y de ahí empujando sale. Si la pones en la posición, y si no sale así, directamente. Fijaros qué fácil es. Bueno, no voy a hacer más. Fíjense el sonido que tiene, es que el sonido es bastante realista, bastante, no digamos que es. Fijaros en esta, otro tema, son los clips que tiene, 1, 2 y 3, ¿vale? Y la Col tiene, hasta el mínimo,
Ese es el problema que tiene, que tenía que quedarse aquí dentro, pero en fin, ya lo explicaré por qué está ahí fuera. 1, 2 y 3, exactamente igual, ¿vale? Vale, el desmontaje de esta es muy fácil. Sale, mirarlo en el otro vídeo, que sale muy fácilmente. Simplemente hay que apretar este botoncito de aquí, estirar esta varilla hacia afuera, esta varillita que está aquí en la punta, ¿lo veis? Ahí es donde se me dio de pulgar, y todo lo que es el tambor sale. Esto tenía su utilidad en su momento, ya que podéis llevar varios tambores cargados con sus 6 balas o 5, depende si haces la carga del vaquero o no, y era fácil sacarlo, meterlo y ya está. Mientras que en la Peacemaker o la Colt había que hacerlo de esta forma, así, y ir cambiándolo. Bueno, en este programa siempre se hace en la primera posición, y tenéis que ir cambiándolas, sacándolas una a una. Para sacarla, pues tiene que coger esta varilla, la empujas hacia atrás, la pones en su sitio, ¿ves? Y sale al empujar la varilla. En las de fuego auténticas, pues se usaba mucho. ¿Por qué? Porque al disparar la vaina se calienta y se queda ahí dentro dura y difícil de salir. Aquí, como no se calienta nada, absolutamente, es como mucho lo que hace es enfriarse, pues caen por sí solas. La dureza del gatillo también está medida ya en otras. Fijaros, es muy sensible, no hay que hacer nada de fuerza. Está llegando, rozando el kilo, menos de 1 kilo. También hay una prueba hecha, un vídeo sobre ella. Una, y aquí tenéis la otra, como no tiene carga. Esta es más dura, un poquito más dura. Los cañones son lisos, como he dicho. En esta me han preguntado mucha gente que también quién la fabrica, la Remington. Bueno, pues lo estoy buscando. El único sitio donde lo he encontrado realmente ha sido en la inteligencia artificial, que te lo explica claramente. En fin, me he sorprendido, pero no se ve yo. Sabéis que la casa Crosman, aparte de fabricar armas reales, fabrica armas de CO2 también. Bueno, pues en este caso parece ser que la Remington 1875 la fabrica la casa Crosman en su departamento de aire. Esta teóricamente la trae la casa Umarex, pero no sé quién la fabrica en este momento realmente. Si es ASG, desde luego no es Umarex, porque Umarex no fabrica nada. El desarme de esta es relativamente fácil, pero hay que quitar tornillos. Hay que quitar este tornillo de aquí, después hay que quitar este otro tornillo aquí, que es el eje del tambor, y ya sale el tambor. Pero es mucho más laborioso que la Remington. Si os dais cuenta, lleva tope de tambor. Veréis muchas por ahí películas y muchos vídeos que todo esto está rayado. Esto es debido a que la gente, ¿veis? Si lo ponéis aquí, mira, aquí lo he explicado varias veces, pero en fin, ¿veis aquí abajo cómo sale? ¿Lo veis ahora? Ahí se ve perfectamente, ahí debajo donde está mi dedo. Después lo ampliaré. ¿Veis cómo baja? ¿Veis? Ya no toca, ya puedes ponerlo. Si lo pones en esta posición, que es la de disparo, ya toca sobre estas piezas que son las que hacen que giren el tambor. Entonces, en esta posición podéis darle vueltas, que no hay ningún problema. En la Remington, si no me acuerdo mal, será exactamente igual. ¿Veis? Ahí se ve el tope. Ahí se ve. De ahí desaparece y otra vez lo mismo. Peso. El peso de la Remington está sobre 1,1 kg, cargada con vainas y todo con plomo ya. Esta está sobre 1 kg, un poquitín menos. En fin, más pequeña, pesa un poquitín menos. Hubo un gran pique, digamos así, entre la casa Colt y la casa Remington. En aquel momento salieron casi las dos al mismo tiempo y al final por 20
o por lo que fuera, ganó, por decirlo así. Se vendieron mucho más Colt que Remington. A mí personalmente las dos me encantan. La Remington parece que tiene mejor puntería al tener mejor el cañón más largo. Voy a hacer una prueba aquí ahora. Vamos a sacar las vainas. Hacemos así, una posición. Y miraremos a ver si se ve. Creo que no se ve, porque tengo entendido que este cañón, sí que es estriado. Pero va a ser difícil verlo, porque aquí va a ser difícil verlo. A ver, tenemos aquí que hemos cogido ya la linternita. Voy a mirar yo primero desde aquí a ver si veo algo, pero desde aquí dentro no se ve nada. Y desde atrás difícil se va a ver. A ver, un punto que lo mire. Parece que es rayado, parece que es rayado. Tiene estrías. A ver si podemos cambiar una posición y la veremos. No conseguís verla vosotros. Pero sí que esta sí que es rayado, lleva estrías. Y si no, vamos a recurrir a lo que dice la casa. A ver si la casa, que la tengo aquí en la cajita, nos dice si es estriada o no. Pero esta, yo me acuerdo cuando la compré, es cañón estriado. Cartuchos, tiene para 6, nación CO2, 4,5.77. Pero nos pone, a ver si nos pone aquí algo más por la caja. A ver, capacidad, propulsión, velocidad, dispositivo visor, acción, seguro manual. Ve, aquí lo pone, cañón estriado. Vamos a ver que teóricamente la Colt va a tener ventaja con la Remington sobre el cañón que es estriado, mientras que la Remington es cañón liso, aunque acepta los dos tipos de municiones, las de acero y las de plomo, lo que hemos discutido más veces. También deciros una cosa que es curiosa. Bueno, ya veis que las vainas se van a cargar por aquí detrás. No pone nada, absolutamente. Aquí nos falta una 3, 4, 5 y tiene que haber otra puesta por aquí. Entonces, ¿por dónde se me ha ido? Aquí está, vale. Vale, vamos a ir metiéndolas y ahora veréis lo curioso que es lo que hablábamos en estos vídeos, que me decía la gente normalmente que las bolitas de acero se cargaban por la parte delantera y las bolitas y los pellets de plomo se ponían por detrás. Vale, pues mirad, aquí tenéis las originales. Vamos a sacar simplemente que sea una. ¿Veis? Aquí tenemos plomo y tenemos bolitas. Una simple bolita. Aquí dentro, ¿qué ocurre? Se nos queda aquí al final, se cae. No se nos queda aquí al principio. La bolita del 4,5. De casa, esto viene así de casa, ni más ni menos. Entonces, si queremos meter una bolita, la metemos por detrás. Lo veis aquí, claramente. Y si queremos meter un plomo, exactamente lo mismo. Se pone por aquí, lo empujas y lo tenemos dentro. Es decir, después se puso en moda, o sea, pues de moda. Esto está muy bien, fijaros qué engrasadito está. Esto lo ingreso yo. Es la goma que sujeta el perdigón o la bolita ahí dentro. Es conveniente siempre tener la humedad. Yo las saco de vez en cuando, las humedezco y las vuelvo a poner. Bueno, lo importante que es que el cañón está estriado. No sé si tiene 6 estrías. Hay unas de 6 y otras que son hasta de 12 y de 8. Pero en fin, no lo sé. La verdad es que no lo sé. En la Colt me refiero, En la Remington, como es liso, pues eso, es liso, no tiene nada más. Vamos a meter dentro. Bueno, a ver si se me olvida antes de hacer las pruebas, se me olvida algo, pero que no. Solamente deciros que lo que más me gusta a mí son los marcajes que tiene. Esto no se debe hacer, teóricamente. Esto es fastidiarlo. Daros cuenta aquí el falso percutor, falsa aguja, que es realmente una gomita para que llegue al tope. Realmente
lo que repercute, lo que percute sobre la bombona está aquí abajo. La bombona entra por aquí y abajo es la que golpea. Igual en las dos, una que otra. Esta es más pesada, desde luego, ya lo he dicho. Las miras son abiertas, son muy parecidas las dos, fijaros ahí se ve bien, punta y mínimo. Tiene esta forma, fijaros, esta forma que es muy parecida, por no decir exacta, a la col, que es para enfundarla, para que no tropiece y se meta fácilmente. Después se hicieron totalmente como media luna, para que fueran más fáciles de sacar de la funda. ¿Veis? Esta es exactamente igual. Finita para adelante. Hay otras que son totalmente media luna, que sean fáciles de meter y de sacar en la funda, que solo utilizan más los pistoleros, que hay que diferenciarlos de los vaqueros. Ya sabéis que las fundas de los vaqueros llegaban hasta aquí y tapaban el el martillo. Realmente las del pistolero tenías la posibilidad ya de cogerla así y de meter el dedo aquí arriba, no como lo que habéis visto antes. Es decir, que todo esto de aquí, así, ya estaba al aire, especialmente el martillo, para que en el momento que sacaran ya tenerlo fuera y poder disparar. Ellos metían la mano, lo tenían así, ya hacían esto y ya disparaban directamente. Mientras que la del vaquero, pues tenías que sacarla una vez fuera, a martillar y disparar, o martillar así en abanico también, como se hacía. Bueno, voy a cargarlas de CO2 y nos marchamos a las pruebas, que es lo que vosotros más os gustan. Y si queréis ver más cosas sobre ellas, tengo un montón de vídeos hechos. Como mínimo de la Remington tengo dos, uno que es parte 1 parte 2, que se explica bastante bien, aunque el vídeo ya tendrá cerca de un año, pero no ha cambiado nada. Es decir, lo que era hace un año hace un año, lo que pesaba un año hace un año, y lo que la resistencia como la velocidad de salida y todo. ¿Qué iba a deciros más? Y sobre la Colt tengo también varias. Uno que se llama mi revólver preferido, la réplica del Colt 45 SSA Paymaker .45, que también os gustará. Bueno, vamos a las pruebas, que a eso es lo que hemos venido, ¿no? Bueno, vamos ya a la segunda parte. Ya he cargado las dos con botellitas de CO2 y las vainas ya las he puesto con balines de plomo, las dos, para que sean las dos equivalentes. Les he puesto los Gamma Match de 0,40 y a ver si lo veo aquí, 0,49 gramos. Bueno, voy a cargarlas y nos marchamos a la prueba de agrupación a 8 metros, como hago normalmente. Queda una, sí, queda una por aquí abajo. Ya ves lo sencillo que es meterlas. ¿Está bien? Sí. Bueno, y aquí van a ser las dos dianas, que vamos a poner el nombre. Vamos a ver, Colt 45, será esta, y esta es Remington. ¿Vale? Vale, pues vamos a la zona de disparo y vemos a ver cuál me agrupa mejor. Ya sabéis que eso depende mucho de la mano, es decir, que no me hagáis mucho caso del resultado, porque el resultado siempre es mi mano, normalmente, a no ser que haya mucha diferencia. Vamos allá. Bueno, ya tenemos aquí puesto el teléfono y nos marchamos. Esta es de la Remington, no sé si se ve ahí, pero la Remington, no se ve, pero esta es la Remington. A ver si puedo hacer un poquito más pequeñito para que lo veáis. Remington, y arriba se ve, y ahora lo dejamos así. A ver, vamos a los 8 metros. Vamos, estamos seguros y vamos allá. A ver.
Espero que no me quede ninguno más. Efectivamente, no queda ninguno más. A ver, me acerque. A ver. Guau, fatal. Bueno. Vamos a ver ahora la col. ¿Qué tal va? A ver si está grabándose bien. Sí. Vamos a los 8 metros. Esta es. Vale, cargamos. Bueno, ahora vamos a otra parte que os va a gustar. Ya veremos cómo sale. En fin, hoy hace un poquitín de viento, está un poquito nublado y ya veremos cómo sale. ¿En qué va a consistir? Pues va a consistir en tirar las dos a unos 25, unos 30 metros. Faltará muy poquito por los 30 metros porque la caja la tengo un poquito más para entrar, la veréis. Dispararemos 5 o 6 tiros con los balines. A ver, estos balines que os metía, estos son los que voy a utilizar. Los como match a una chapa de 20 por 40 de metálica, que es la que se escucha cuando le impactas. Pues nada, vamos allá a ver lo que sale. Bueno, aquí ya tenéis las dos armas, las dos réplicas. Estamos ya casi a 30 metros. Ahora ven dónde están los 30 metros. Y voy a disparar como siempre allá al final. Acá hay una base metálica de, creo que es de 40 por 60. A ver cuál de las dos acierta más. La de peñón largo, que es la de la Remington, o la Col. Bueno, voy a coger primero la Pacemaker. Bueno, no. La Remington. Vamos allá. Vamos allá. A ver si le damos al... Lleva 6, ¿eh? Ya se había de la izquierda. Ya creo que es suficiente. Ya habéis visto más. Bueno, ahora vamos a ver la Pacemaker, que pesa menos. Calibre .177. Está cargada. A ver si se ve bien, fijaros bien, sí. Y se ha ido a la izquierda, lo he visto. Y ha pegado también a la izquierda, pero ha pegado. Bueno, aquí tenéis la prueba. Una más realizada. Bueno, de paso aprovecho para enseñaros cómo hay otra forma de cargarlas. Ponéis los 6 balines boca arriba, en el mismo sentido que vais a tirar. Ponéis uno aquí, así, uno. Con la mano izquierda mejor, 2, que se vea mejor. 3, 4. Se resiste. 5. Digo, a ver si tiene un peso. Y ya tenemos los 6 dentro. Vale, y de meterlos, pues ya lo sabéis, ¿no? Se pone por aquí y ya está. Es que no tiene mayor
ver si puedo hacer con la mano izquierda, pero es que la mano izquierda es más difícil. Pero que lo veáis mejor. Y con el Remington haremos lo mismo. Pondremos los mismos balines y vamos a disparar a unas latas que tenemos por ahí usadas ya, porque las estoy guardando porque ahora mi señor vecino, pues 1, 2, 3. Originalmente tiene 4, pero en fin, hasta 5. En fin, a unas latas ahí fuera que tengo preparadas y a ver cómo, si le damos y se mueven o qué. Vamos allá. Bueno, estamos a 8 metros con la Remington 1875, como veis. Y ahora después en tomas falsas os pondré una cosa que me ha ocurrido con ella. Fijaros que ahora está cargadita. Cargamos, ponemos, vamos a ver, dispararemos 4 tiros solamente. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Vamos a ver cómo se define. Bueno, ya estamos a los 8 metros. Primero voy a comprobar. Después veréis en tomas falsas por qué hago esto. Esto nunca lo he hecho, voy a hacerlo en tomas falsas para que lo veáis. Vamos a ver cómo va esta. La pacemaker. Así, vale. Arriba, la grandota. Y ahora el extremo. No hay duda, ¿verdad? Ya no hay nada. Ahí la tenéis. Es que es... Esto se toma, se dice la entrega falsa. Vamos allá. Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer esta comparativa, aunque ha sido muy rapidita, en un momento que me encuentro mejor. Y la verdad es que ha estado muy bien, me ha gustado. El resultado me ha sorprendido en muchas cosas, pero en fin, en otras cosas no, en otras cosas es lo que me esperaba. Ya habéis visto, la comparativa no lo tenía hecha. Primero que nada decir que la Remington, la 1875, es de cañón liso, aunque hemos disparado todas con el Gambo Match. Y después la pacemaker, todas las pacemaker que tengo son de el cañón estriado, que teóricamente va mejor. Pues ya habéis visto la prueba de la agrupación, que me ha sorprendido porque aunque se me ha ido una por aquí arriba, como veis aquí en la Remington se me ha ido por aquí arriba, las demás 1, 2, 3, 4 muy juntitos, y esta se puede decir que son fallos míos desde luego. Y después en la Colt, pues fijaros, también se ha metido una aquí en el 5, 2 más, bueno, el 5, sí, el 5, 3 en el 5, mientras que esta otra le he metido 2 solamente en el 5, pero la agrupación ha sido mejor en la Remington, yo diría que sí. Vistos de atrás, fijaros, no hay mucha diferencia, pero lo hay. Aunque aquí hemos metido 2 juntas, hemos metido 2 en el 4 y en el 5 hemos metido 2 juntas, y en el 6 también, bueno, el 5 también otras 2 muy juntitas. No es como en la otra prueba que metimos 2 balines directamente en el mismo agujero, si lo habéis visto el vídeo ese ya. Que es curioso, porque yo estaba convencido que había tirado 5, después contaba 4 agujeros, y después en cámara lenta lo estuve mirando y efectivamente yo lo puse en cámara lenta para que vieseis que entraba en el mismo agujero 2 balines. Luego entonces ganadora, pues la vamos a poner la Remington, creo yo. Aunque la agrupación esta se puede decir que está, sí, le daré más vueltas, pero la verdad es que 1, 2, 3, 4 los ha metido muy juntitos y estas 2, 4 están más separados. Luego ha ganado realmente la Remington. Me extraña porque es de bolitas,
Después a otras pruebas ya las habéis visto, ¿no? Hemos disparado, si no me acuerdo mal, eso lo he hecho en varios trozos, la verdad. Hemos disparado después a una distancia de 30 metros, bueno, realmente eran 28, ¿vale? Es que 28 esa distancia, 28-30 metros hay muy poca diferencia entre la Remington y la Colt, la Peacemaker. Ya habéis visto la fundita y todo tan chula que tengo. Tengo dos funditas, una negra y otra un poquito más clarita, marrón. La negra creo que me la ha quitado mi mujer, porque esta realmente es de mi mujer, esta se la he quitado a ella, es la que le gusta disparar a ella, la Remington. Que por cierto la hay de otro color también, más oscura. Pues vamos a decir 30 metros, pues son 28 y algo. Está un paso adelantado a los 30, luego 29 o 28 metros. ¿Qué importa, más o menos? Ya habéis visto que no se ha portado nada mal. Me he portado yo mal. También como excusa diré que hay un poco de viento hoy. Además veía como el balín al llegar al objetivo se desviaba a la izquierda. No sé si era yo o no. Mientras que la Peacemaker a esa distancia ha ido mejor. Vale, puede que sea por el cañón estriado. Creo que el cañón estriado es de 6 estrías solamente, ¿eh? Creo. Ya sabéis que son de 6, de 8, de 12, 16, en fin. En este caso creo que es de 6 estrías solamente. Después hemos pasado la prueba de las latas, que a la gente le encanta. Lo siento, pero no tenía más latas, he tenido que utilizar latas viejas. Pero lo importante se ha visto. También es cierto que con la Remington he tenido que tirar menos. Me ha ocurrido un fallo, que al final del todo el vídeo ya final del todo veréis, pondré tomas falsas de lo que me ha ocurrido, que es curiosísimo. Y soy bobo, lo he cargado y eso. Voy a decir un truquito que me ha explicado un compañero mío que tiene una Remington, y es curioso, para mí no está bien hecho, porque eso lo estropea, pero en fin. El tío le pone un poquitín de polvo de talco en los balines, en la puntita. Y cuando sale, pues eso, un poquitín de polvo. Da la sensación de que sale algo más. En fin, es una tontería. Yo creo que no está bien hecho porque al fin y al cabo el polvo, aunque sea de talco, va rascando las paredes de lo que es el ánima del cañón, ¿vale? De peso, por supuesto, la Peacemaker gana porque es menos pesada y es más fácil de manejar. Y la Remington, pues el cañón es más largo, pues debe tener más precisión. Pero en fin, ya habéis visto la cosa como está. ¿Qué puntuación le pondría? Pues seguramente yo me quedaría también con la Peacemaker. De hecho tengo 3 iguales. Bueno, iguales no, pero en fin, 3 Remington, 3 Peacemaker SA, sin relacionarme. Réplicas. Una de este color, otra de color viejo envejecido y otra de color azulado, que es mi preferida. El problema que tiene esa es que se gasta mucho del roce, se queda un poquito más fea, pero también se ve más usada, es decir, que vale, más usada. A veces una tía le hacía un chiste, es como tener una mujer y no usarla, aunque sea una burrada decir no usarla, es decir, no convivir con ella, es decir, tenerla solamente para pasearla. O tener un hombre y solamente utilizarlo para pasearlo. Es una burrada. Pues la tienes, la usas, la utilizas, disfrutas de ella y ella de ti. Las armas me refiero. Nada, pues esto es lo que hay, no hay nada más. El desarme le pongo desde luego un 10, pero un 10 no, un 9,99, ¿vale? A la Remington, ya sabéis que no me gusta poner un 10 a nada. En esta le pondría un 4 porque no es igual que la original, hay que quitar más tornillo y es un follón. Esta lo bueno que tiene es que puedes comprar varios cargadores y como el desarme es muy rápido, es apretar este botón de aquí, estirar y sale el cargador, metes otro cargador entero ya, cargado, aprietas el botoncito, vuelves a meterlo y la tienes funcionando. De eso le pongo un 9,95, mientras que esta pues le pongo un 5, que es lo típico. Los seguros que lleva ya visto que los dos son iguales, el seguro es por bajo, es tipo los que utiliza normalmente un Merex. No te caigas. Después viene, ¿ves? Es este, ahí tenéis el seguro, hacia adelante, hacia atrás. Esto desde luego en el original no lo lleva. Luego con mucho cuidado, maestro, si aún me escuchas, porque veo que ya no escuchas nunca nada, pero en fin, ahora te dedicas solamente a los relojes y a los perros. Pero procuro no rozarlas. Y nada, chicos, esto es lo que hay. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os agradeceré que me deis un puñito arriba y hagáis un comentario, sea el que sea. Aunque sea malo es que ya ni me importa. Lo importante es que comentéis. Eso me ayuda al canal y me sube el ánimo. Desde luego, ¿cuál elegiría de las dos? Pues aquí tenéis la muestra. Las dos, sin duda.
Si tuviese que elegir una primera y otra después, pues elegiría seguramente la Cole primero y después la Remington. Pero en este caso vino primero la Remington y al poco tiempo después vino la Cole. En fin, esto es todo. Espero os haya gustado. Y ahora viene lo que os gusta, la estoma falsa. Vamos allá. Bueno, aquí tenéis la Remington 1875. Estamos ahora a 8 metros. Voy a hacer 4 disparos. ¿Sí? Como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 y 4. Vamos allá. ¿Sí?